Las declaraciones explosivas en la entrevista con Adela Micha que sellaron su muerte. El 16 de agosto de 2025, a las 17 horas, Camilo Ochoa Delgado, conocido como el Alucín, fue brutalmente ejecutado en el baño de su residencia en la calle Laureles, fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, Temisco, Morelos. Este homicidio, perpetrado con una precisión quirúrgica y una violencia extrema, marcó el fin de un sicario del cártel de Sinaloa que se reinventó como influencer, pero cuya exposición pública y declaraciones temerarias lo convirtieron en un blanco de la guerra interna del narcotráfico. Las palabras que pronunció en entrevistas, particularmente en una tensa conversación con la periodista Adela Micha en 2022 y una posterior en mayo de 2025, parecen haber sido el detonante de su asesinato. Estas declaraciones, cargadas de referencias a su pasado criminal, rivalidades con figuras clave del crimen organizado y críticas a las dinámicas del narcotráfico, lo colocaron en la mira de la facción La Malliza, liderada por Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mallito Flaco. A continuación, se detalla el crimen, el impacto en su familia, los responsables probables y, sobre todo, las revelaciones en la entrevista con Adela Micha que pudieron haberlo llevado a su trágico final. La residencia de Camilo Ochoa, un símbolo de su éxito material con sus pisos de mármol, jardines bien cuidados y un sistema de seguridad que resultó insuficiente, se convirtió en el escenario de un asesinato que estremeció a Morelos. A las 17:00 horas del 16 de agosto, un sicario encapuchado, vestido con una sudadera gris empapada de sudor, pantalón de mezclilla azul y botas manchadas de lodo, irrumpió en la vivienda, probablemente a través de una puerta trasera manipulada o desbloqueada por un cómplice interno. Según la Fiscalía General del Estado, FGE, de Morelos, el agresor utilizó una pistola Glock 9 mm con silenciador casero, descargando al menos 7 disparos contra Ochoa, quien se encontraba desnudo en la ducha de su baño privado, un espacio lujoso con azulejos blancos importados, una ducha de chorros múltiples y un espejo de cuerpo entero empañado por el vapor. Los impactos alcanzaron el hombro, el abdomen, el pecho y la cabeza, transformando el baño en un matadero. La sangre arterial salpicó las paredes, dejando una docena de orificios de bala en los azulejos y la puerta de madera astillada. El cuerpo de Ochoa, de 42 años, quedó desplomado en una posición fetal, rodeado de un charco fétido de sangre, orina y heces que se mezclaba con el agua de la ducha, obstruyendo el desagüe. Imágenes filtradas por el periodista Carlos Jiménez revelaron la brutalidad del ataque, el espejo estaba manchado con sangre y tejido, el suelo cubierto por un lago de fluidos corporales y el aire impregnado de un hedor a pólvora, sangre coagulada y descomposición incipiente. En un gesto sádico, el sicario colocó los lentes de sol de Ochoa sobre su rostro destrozado, dejando una imagen grotesca que se viralizó en redes sociales como una burla póstuma. El agresor tomó fotografías detalladas del cadáver, del abdomen perforado, el pecho destrozado y la cabeza con un cráter que exponía masa encefálica y las envió a un contacto desconocido, posiblemente como prueba del encargo. También sustrajo los dispositivos móviles de Ochoa, accedió brevemente a sus cuentas de redes sociales para rastrear posibles informantes y huyó en un Chevrolet Sonic blanco, avistado por vecinos pero no localizado por las autoridades. La escena, descrita por los paramédicos que llegaron a las 17:24 tras una llamada de emergencia, era un testimonio visceral de la violencia del narcotráfico, con un olor abrumador que persistió en el lugar durante días. La familia devastada, una viuda y huérfanos en peligro. El asesinato dejó a la esposa de Ochoa, una mujer de 32 años cuya identidad permanece protegida, en un estado de devastación. Ella fue quien encontró el cuerpo de su esposo minutos después del ataque, alrededor de las 17:10, según reportes de la FGE. Su grito de angustia alertó a los vecinos, quienes describieron una escena desgarradora, la viuda arrodillada junto al cadáver, con las manos manchadas de sangre mientras intentaba procesar la pérdida. La exposición mediática del caso, amplificada por la viralidad de las imágenes del crimen, la ha colocado en una posición vulnerable, enfrentando no solo el duelo, sino también el temor a represalias de los grupos criminales que persiguieron a Ochoa. En sus publicaciones en Instagram, Ochoa solía mencionar su papel como esposo devoto, aunque con cautela para proteger la privacidad de su familia.
La viuda hereda la mansión en Lomas de Cuernavaca, posibles activos financieros acumulados por Ochoa y el peso de un legado marcado por la violencia. Ochoa dejó varios hijos, incluyendo al menos 2 hijas mayores de edad que residen en Estados Unidos y varios menores que vivían con él en Morelos. En entrevistas con Adela Micha y el podcast Double G de Gusgri, expresó que sus hijas fueron su motivación principal para dejar el narcotráfico tras salir de prisión en 2022. Las hijas mayores, educadas en el extranjero para protegerlas de las amenazas, enfrentan ahora el desafío de procesar la muerte violenta de su padre, cuya figura pública oscilaba entre la redención y la controversia. Los hijos menores, educados en línea para minimizar riesgos, quedan huérfanos de padre en un entorno donde la seguridad es precaria. La familia, fracturada por el asesinato, debe navegar el trauma de un crimen cometido en su hogar, la incertidumbre de posibles deudas criminales y el escrutinio público. En redes sociales, las reacciones han sido polarizadas, algunos usuarios expresan condolencias por la viuda y los hijos, mientras otros critican el pasado de Ochoa, dejando a la familia atrapada en un debate cruel. Las declaraciones fatales en la entrevista con Adela Micha. El detonante del asesinato de Camilo Ochoa parece estar en las declaraciones que hizo en entrevistas, especialmente en 2 conversaciones con Adela Micha. Una en 2022, que se volvió viral por su tensión, y otra en mayo de 2025, donde abordó directamente las amenazas de la Malliza. En la entrevista de 2022, publicada en el canal La Saga, Ochoa comparó su experiencia como jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Mazatlán con la formación de un profesor de administración de empresas, afirmando que había aprendido más en las calles que en cualquier universidad. Si el maestro del Tecnológico de Monterrey, que te enseña administración de empresas, fuera muy chingón, no estuviera aguantando 50 cabrones diario. He aprendido más, he hecho más negocios yo, tengo negocios muy derechos, declaró, sugiriendo que sus actividades ilícitas le habían otorgado un conocimiento superior. Adela Micha, visiblemente molesta, lo confrontó, es que hay que lavar la lana, insinuando que sus negocios derechos eran una fachada para lavar dinero del narcotráfico. La periodista lo acusó de justificar lo injustificable, diciendo: acabas de decir una gran pendejada. Todos hemos fracasado, nada más que una servidora nunca ha matado a nadie, ni mucho menos. No quieras justificar lo injustificable. Este intercambio, que resaltó la ambigüedad de Ochoa al glorificar su pasado criminal mientras proclamaba su redención, lo convirtió en una figura polémica, atrayendo tanto seguidores como enemigos. En mayo de 2025, en una segunda entrevista con Micha, Ochoa abordó las amenazas directas que recibía de la Malliza. Habló sobre los volantes distribuidos en Culiacán en enero de 2025, que lo señalaban junto a figuras como Peso Pluma y Marquitos Toas como colaboradores financieros de los Chapitos. Me mandaron volantes, amenazas, un decapitado. Querían que pidiera perdón públicamente. Yo no lo iba a hacer, porque no les hice nada, afirmó, desafiando abiertamente a la facción de Ismael el Mallito Flaco Zambada. Añadió que las acusaciones eran motivadas por enemistades personales, celos o simples relaciones de amistad con figuras como Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Mini, un operador clave de los Chapitos. También denunció la violencia indiscriminada de la Malliza contra civiles, influencers, cantantes, policías y hasta mujeres embarazadas, diciendo, es una guerra de la Malliza contra comercios, contra fuentes de trabajo, contra gente inocente. Estas declaraciones, que expusieron conflictos internos del cártel de Sinaloa y señalaron directamente a la Malliza, fueron un acto de desafío que incrementó su perfil como objetivo. Ochoa admitió vivir con miedo, pero justificó su decisión de seguir hablando, me duele lo que está pasando en Sinaloa. Ya estoy amenazado, ni modo que me eché para atrás. Tengo que seguirle para adelante. Me quieren matar porque les hace daño lo que hablo. Este desafío público, combinado con su negativa a retractarse, probablemente selló su destino. Los responsables, la sombra de la Malliza y el Mini Leak. La investigación apunta a que el asesinato fue ordenado por la Malliza, específicamente por el Mallito Flaco, en el contexto de la guerra interna del cártel de Sinaloa contra los Chapitos.
Los volantes de Culiacán, lanzados desde avionetas en enero de 2025, acusaban a Ochoa de ser un operador financiero y prestanombres de los Chapitos, una facción liderada por Iván Archibaldo Guzmán. Estas acusaciones, aunque no probadas, lo convirtieron en un blanco prioritario. Un video póstumo difundido por Grillonautas reveló que Ochoa había sido perseguido desde diciembre de 2024, con sicarios rastreándolo en la Ciudad de México, hackers a sus cuentas y campañas de desprestigio que lo tildaban de mitómano. Un audio reportado por el periodista Luis Chaparro señaló que Dámaso López Serrano, alias el Mini Leak, extraditado a Estados Unidos, contrató a un hacker para localizar a Ochoa, intensificando la cacería. La inclusión de Ochoa en los volantes, junto con la muerte de al menos 6 personas mencionadas en ellos, sugiere una campaña sistemática de eliminación por parte de la Malliza. El sicario, aún no identificado, actuó con precisión profesional, indicando un conocimiento detallado de la rutina de Ochoa. La elección del baño como lugar del ataque sugiere vigilancia previa o información interna, posiblemente de alguien cercano a la víctima. La huida en un Chevrolet Sonic blanco, reportada por testigos, y la ausencia de grabaciones de las cámaras del fraccionamiento, probablemente desactivadas, dificultan la investigación. La FGE de Morelos, en coordinación con autoridades federales, no ha reportado detenciones hasta el 19 de agosto de 2025, y el caso permanece envuelto en un hermetismo que alimenta especulaciones sobre un posible encubrimiento o la dificultad de enfrentar a un grupo tan poderoso como la Malliza. Camilo Ochoa, nacido en Culiacán en marzo de 1982, creció en una familia acomodada ligada a la cadena de restaurantes El Pollo Feliz, fundada por su padre, Arnoldo de la Rocha. Su vida cambió tras un secuestro por los Zetas en 2004 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde trabajaba en el negocio familiar. Este evento, según relató en entrevistas, lo llevó a buscar adrenalina en el cártel de Sinaloa, donde operó como sicario y controló una plaza en Mazatlán hasta 2014. Pasó 7 años en prisión por portación de armas, saliendo en 2022 para reinventarse como creador de contenido en YouTube, Soy Camilo Ochoa, con 348,000 suscriptores, y otras plataformas. Sus videos, que mezclaban relatos de su pasado, análisis de noticias y advertencias a los jóvenes, lo hicieron una figura polarizante, admirada por algunos y criticada por otros que lo acusaban de glorificar el narcotráfico. Horas antes de su muerte, Ochoa publicó un video en Instagram probándose una camisa negra, un pantalón gris, tenis y una gorra con las iniciales JGL, Joaquín Guzmán Loera, bromeando sobre su colección de 360 gorras y desafiando a sus haters, quiero más haters, para hacer crecer más mis estadísticas. Esta transmisión, que coincidió con la vestimenta encontrada en la escena del crimen, se convirtió en un presagio trágico. Su asesinato, en un contexto de 43 homicidios dolosos en Temisco hasta junio de 2025, refleja la inseguridad en Morelos y la brutalidad de la guerra entre los Chapitos y la Malliza, que ha dejado más de 600 muertos en Sinaloa desde septiembre de 2024. Las declaraciones de Ochoa en la entrevista con Adela Micha, especialmente su desafío a la Malliza y su negativa a retractarse, lo convirtieron en un objetivo ineludible, demostrando que sus palabras, aunque buscaban exponer la verdad, desataron la furia de un enemigo implacable. El baño ensangrentado de Lomas de Cuernavaca queda como un recordatorio de los riesgos de navegar entre la fama digital y el mundo del narcotráfico.